Mi nombre es Daniela, soy de Colombia, tengo 26 años. Vine a estudiar maquillaje a Nueva York, aunque anteriormente estudié diseño y administración de empresas. Trabajé 3 años para empresas, de hecho sigo trabajando para una agencia digital, hago diseño estratégico en ella y decidí tomarme un break en mi camino de vida o destinar un tiempo para cumplir un sueño, que era explorar el mundo del maquillaje. Y bueno, en esas estoy, ya voy a terminar y pues pronto podré considerarme una make-up artist. Hace como 6 años, pues digamos que yo siempre he como explorado con mis manos el tema del arte, como handcrafting y todas estas cosas, pero cuando empecé a descubrir que el cuerpo era el canvas que realmente me atraía para hacer mis obras artísticas, fue hace como 6 años que empecé a hacer body painting en mí. Digamos que a mí siempre me ha gustado mucho pintarme, transformarme, disfrazarme y sí, eso, utilizar el cuerpo, que es algo que está vivo, para crear una obra que no solamente va a estar viva por consecuencia, sino que también es efímera, porque lo que tú creas sobre un cuerpo no va a permanecer en el tiempo, y si lo haces una vez no va a ser igual a que si lo vuelves a hacer, también teniendo en cuenta que pues todos somos diferentes. Entonces fue ahí cuando empecé a descubrir que el cuerpo era lo que me gustaba como canvas, y pues en ese sentido el maquillaje es como la disciplina que estudia eso. Y hace como, creo que fue en el 2015, vine por primera vez a Nueva York y decidí que quería venir a estudiar puntualmente acá, pues porque claramente es un escenario óptimo para descubrir, para aprender y para practicar y demás. Y ya cuando tomé la decisión final fue porque, no sé, porque dije es ya o nunca. A medida que pasa el tiempo, pues el miedo, digamos, es algo que te puede invadir más y pues no tengo nada que perder, por el contrario, todo por ganar. Pues de hecho así veo mi marca, o sea, mi marca se llama What the Face, y digamos que yo vine acá a explorar el maquillaje para ver cómo la podía llevar a otro plano, ¿sí? Más allá del body painting, que fue por lo que empecé. Pero yo siento que el maquillaje se complementa con otras disciplinas en todos los sentidos, no solamente artísticos, sino también, no sé, comerciales, científicos. Digamos, en el maquillaje tú aprendes desde biología hasta teoría del color. Siento que el maquillaje, al ser la manera de como ornamentar, por así decirlo, el cuerpo, hace que se pueda relacionar con cualquier otra disciplina. Siento que mi rol podría ser como un intermediario entre el cuerpo como canvas, como principal medio de expresión, y la entidad o la persona o la profesión, que ahorita hablamos de complementar profesiones, ese ente que tiene una intención o una necesidad o algo que quiere expresar, ¿sí? Yo soy como el intermediario entre traducir esa necesidad o ese deseo en algo a través del cuerpo, ¿sí? Pues es súper importante, dado que siento que las posibilidades son infinitas, y en la medida en la que tú seas una persona multidisciplinaria, pues expandes tus horizontes infinitamente también. Entonces, sí, o sea, para mí y por eso, digamos, mi background, si tú ves, pues estudié diseño, estudié administración, son carreras diferentes, pero a la vez muy complementarias, porque une dos mundos que, aunque directamente no sean, digamos, tan similares o lo que sea, sí se complementan demasiado bien y le aportan el uno a otro para expandir los horizontes en donde te quieras desarrollar o desenvolver. Lo mismo pasaría con el arte. El maquillaje, digamos, es un tipo de arte, pero en la medida en la que tú expandas tu conocimiento o tu posibilidad de colaborar con otros tipos de arte, pues vas a poder multiplicar y como expandir las posibilidades de tú como artista, ¿sí? Siempre trato como de crear algo
diferente, digamos, se ven mis obras que he hecho en esta escuela, en donde te ponen un reto o te piden que haces algo y es muy personal lo que tú termines haciendo. Uno tiene que dejar su toque en la manera como las logra, la manera como se relaciona con el modelo, por ejemplo. Entonces, pero también es importante como llevar a cabo cosas completamente diferentes. Y pues cada uno tiene sus fuentes de inspiración, pero en el mundo del maquillaje lastimosamente también es fácil copiar, ¿sí? Como que hay una gran diferencia entre la persona que sabe hacer muy bien las cosas y la persona que, además de que las sabe hacer muy bien, también crea cosas completamente nuevas. Entonces siento que un buen make-up artist es aquel que sabe tener la mezcla de las dos, tener las capacidades técnicas y crear y llegar a ideas completamente innovadoras. Para mí la libertad es no ser esclavo de nada, en el sentido de no tener ninguna dependencia, o sea, poder tomar cualquier decisión, divergir en el camino que quieras sin tener algo que te ate y que no te permita llegar a ser la mejor versión de ti mismo, ¿sí? O sea, para mí no ser libre es que exista alguna fuerza que te retenga de construir la mejor versión de ti mismo.